Abrimos esta segunda parte de la jornada de FETUMIE, Patrimonio Industrial y Rodajes Audiovisuales. Lo vamos a hacer con otra mesa redonda que lleva por título La inspiración y motivación de rodar en las cuencas. Ellos son los invitados que enseguida les voy a presentar más detalladamente. Y vamos a enfocar un poco toda esta charla, pues quizá desde otro área, también desde el guión, desde la parte más artística. Bueno, vamos a ir viendo sobre todo pues qué distingue unos lugares de otros, qué emociones pueden sentirse de grabar, de hacer, de trabajar profesionales como los invitados. Pero antes vamos a dar paso a este repaso sobre el patrimonio industrial y los rodajes de las cuencas mineras en Asturias con el siguiente vídeo. Preciosas imágenes y cómo suenan estas imágenes acompañadas precisamente por esta música tan especial, una música desde las mismas entrañas de Flores Chaviano, que casi 30 años después aparece aquí en esta jornada, que fueron creadas precisamente en homenaje a los mineros muertos y que hoy recordamos, pues no sin antes, sin haber tenido un repaso por la piel. Voy a presentar a los invitados. Empiezo pues por Roberto Álvarez Espinedo, del área de arte, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo y máster en Ordenación del Territorio y Urbanismo. Ha formado parte del equipo de arte de más de 20 producciones dirigidas, entre otros, por Sergio Sánchez, Javier Macua, Carlos Saura, Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo, Álvaro Fernández Armero, Tom Fernández y el propio Luis, que también está, Trapiello, que también está con nosotros, aunque ha pasado por casi todos los oficios dentro del equipo de arte. En los últimos años desarrolla pues las tareas como regidor y es uno de los socios fundadores del Pozo Espinos, empresa dedicada a la consultoría y a la gestión cultural, que está ubicada en Mieres y especializada, entre otras cosas, en el patrimonio industrial de Asturias. Muchísimas gracias, Roberto, por estar aquí. A vosotros. Eva Díaz, directora de fotografía. Tras estudiar fotografía en la Escuela Superior de Imagen y Sonido de Madrid, comenzó trabajando en los equipos de directores de fotografía como con José Luis Alcaine o Vittorio Estoraro. Desde entonces ha participado en las fotografías de más de 40 películas. Sus últimos trabajos como directora de fotografía pues han sido Vamos Juan, mejor serie de comedia de los premios Feroz, o Los Europeos, entre otros, nominados a los premios Goya. Un placer tenerte aquí también. Gracias. Vamos con Luis Trapiello, director de cine, que tras dedicarse a la fotografía, a la pintura, a la escritura, al teatro, durante varios años dirige en 2011 su primer cortometraje, La mujer del latillo gris.
reconocida con 20 premios en festivales y seleccionada en otros 30 certámenes internacionales. Su primer largometraje, Enterrados, relata la historia precisamente de un accidente minero y se estrenó en 2018 en el Festival Internacional de Cine de Gijón. Muchísimas gracias, Luis. Y Samu Fuentes, que también está aquí para hablar en esta mesa, es diplomado en Dirección Cinematográfica por el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña. Dirige y escribe en 2018 su primer largometraje de ficción, Bajo la piel del lobo, seleccionada en festivales internacionales como el de San Sebastián, el de Gijón, el de Sevilla o el de Miami, y visto en salas también comerciales. Y que estrenará el próximo otoño, o sea, ya mismo, su segunda película, el largometraje de no ficción, Los últimos pastores. Pues es un gusto que estéis aquí para abrir esta mesa y tratar muy de cerca la inspiración de rodar en estas cuencas mineras, que nos lo han puesto también bastante fácil y ya cómoda los anteriores invitados, de lo mágico, ¿no?, que es el paraíso natural, Asturias. Vamos a ver si vamos a echarle ahí un poquitín más de hilo. Luis, voy a empezar contigo, si te parece bien. ¿Qué te inspiró para rodar Enterrados aquí en las cuencas mineras? Obviamente, esa es una obviedad, ¿no? Pero bueno, sí, parece que sí, ¿no? Interiormente seguro que poner el foco ahí te llevó un trabajo interior. Yo vengo de una familia minera, entonces parece que todo encaja, ¿no? Rodaste aquí, además, en la Casa de Aseo. Claro, sí, rodamos aquí. Ya no había vuelto desde entonces, ya está un poco cambiado, pero sí, rodamos aquí en el Totón a 3 días a 700 metros de profundidad, y en el Pozo San Luis, en la galería, el grueso del rodaje estuvo allí, ¿no? O sea, en lugar de tener un set que se había planteado, ¿no?, construir un set para crear una mina y demás, pues bueno, conseguimos por suerte rodar en la mina real con los inconvenientes que acarrea. Sí, me imagino que serían muchos y difíciles de salvar algunos de ellos. Muchos, sí. El principal se llamaba Candela Peña, pero lo demás fue imposible resolverlo, ¿no? Pero no hay comparación con un escenario real, ¿no? O sea, en un caso así, además, ¿no? O sea, los actores se meten en el papel de otra manera, todo respira de otra manera. Los técnicos sufrimos más, los de detrás de la cámara, claro, porque hay barro, hay corrientes de aire, hay dificultades de transportar el material, ¿no? En fin, se nos ocurrió hacer un traveling con un quad y sin avisar, entonces al arrancar el quad saltaron todas las alarmas, nos sacaron de allí como en Chernobyl, ¿no? Una cosa. Entonces todo se complica, ¿no? Pero eso no se ve. Claro, pero lo que transmite de verdad es verdad, ¿no? Cuando bajábamos en la jaula con el protagonista, con Joaquín Furriel, en el primer plano de la película, le pedí que tuviera congoja o sensación de miedo al bajar, ¿no? Porque la jaula impone un poco, ¿no? No hizo falta recrearlo, ¿no? Efectivamente, al bajar iba a decirle un poco menos y me dijo, no me hizo falta actuar. Bajó con mucha presión, ¿no? Entonces, rodar en el escenario real de una mina, donde mi padre se pasó 25 años y mis abuelos y demás, pues para mí tiene una emoción muy especial, y obviamente la historia pedía esto, ¿no? Pero también escogí esta historia en la mina por eso, ¿no? Por esa conexión emocional. Podía haber sido en una selva o en una nave espacial, ¿no? Pero un grupo de personajes atrapados en una situación límite dentro de una mina, yo no lo había visto así mayormente en toda una película, ¿no? Y me parecía que era lo lógico, siendo lo que mejor conocía y de donde yo procedía, ¿no? Estamos muy acostumbrados a las noticias de lo que ocurre en la mina o en el trabajo que se desarrolla, pero el poderlo vivir como si fuera real es mucho más motivante. Eva, eres asturiana, en concreto de Oviedo. Sí. ¿Valoras igualmente todo ese potencial que estamos hablando durante toda la mañana de Asturias para ser un plató de rodaje? ¿Estás más familiarizada con todo lo que hay en el paisaje y desde tu objetivo, cómo lo ves así? Pues yo, por desgracia, soy de esa generación que se tuvo que preparar fuera y que además tuvo que trabajar fuera, ¿no? porque aquí la verdad es que no hay muchos rodajes.
Yo he rodado muy poquito aquí, hace muchísimos años, una película que se llamaba Pídele cuentas al rey, y en la que yo hacía el puesto de foquista. Yo he pasado por todos los puestos, o sea, esas 40 pelis que ahora mismo son alguna más, no son todas de directora de fotografía, he pasado por todos los puestos de cámara. Y a mí me encantaría rodar más aquí, o sea, porque me parece que en Asturias lo tenemos todo. O sea, tenemos paisajes increíbles unidos a una arquitectura industrial que es una maravilla, que además tiene todas las huellas del tiempo, que creo que le dan una textura impresionante, que no solo se pueden usar para historias sobre minas, sino que creo que, como bien dijo la compañera antes, pueden ser unos gigantescos platos para la producción. Y luego, esta mañana viniendo para acá, pasaba esa cosa tan bonita que pasa aquí a veces, ¿no? Que las nubes metida, ¿no? Se posan en la montaña y se quedan como bajas. Pues también tenemos ese tipo de luz que solo hay aquí. Entonces ya me gustaría a mí rodar más. Bueno, todo se andará, así lo esperamos. Robert, tu dualidad profesional está muy próxima a todos los contenidos que tiene FETUMI, ¿no? Porque has trabajado en todos los departamentos de áreas de arte, en varias películas rodadas aquí en las cuencas mineras, y además gestionas varios enclaves de patrimonio industrial asturiano. ¿Puede ser el patrimonio que estamos hablando toda la mañana, este patrimonio que tenemos, ese superplató cinematográfico? Por el contrario, también siempre dar esta visión puede llegar a ser monótona. Bueno, efectivamente yo tengo esa doble... Bueno, de hecho, yo creo que es la cuarta, quinta vez que vengo aquí a FETUMI. Las veces anteriores he venido efectivamente como gestor. Y yo creo que si algo se caracteriza el patrimonio industrial, el patrimonio cultural en general, pero sobre todo el industrial en Asturias, es por la tremenda versatilidad que presenta. Hoy estamos aquí en un foro que fundamentalmente hablamos de minería, pero claro, el patrimonio industrial es mucho más amplio. De hecho, la mayor parte de las pelis que se han hecho en los últimos 10, 15 años aquí han utilizado también instalaciones, algunas en desuso, otras todavía en uso. Mismamente Alma, hace 3 años, hay un capítulo en el que el decorado, la localización, digamos, más protagonista de ese episodio, es esa central de Proaza de Vaquero, ¿no? Donde la gente, el equipo, que era muchos de ellos de fuera, pues decían, bueno, no sabíamos que habíamos venido a rodar algo de James Bond, ¿no? Y en ese sentido es verdad. Es decir, que es muy versátil. La industria, por ejemplo, de la electricidad, hidráulica, también minera, por supuesto de la minería. La minería no solamente del carbón, también del cobre, del hierro. Ahí hemos visto hace un momento imágenes donde vemos Yumeres, donde vemos el cobre de Riosa, donde vemos otras minerías, la industria del mar, marítima, portuaria, que también genera unos paisajes culturales, ¿no? Que es lo que fundamentalmente la parte de la es el paisaje industrial, la siderurgia, efectivamente, que va muy ligado también a la minería, y entonces eso hace que Asturias en sí mismo sea un plató donde la cuenca minera, en concreto, también puede ser una guinda en muchos sentidos, y es lo que muchas veces llama más la atención, ¿no? Pero las posibilidades para cualquier producción que llega aquí son infinitas. Samu, ¿aún no te ha tocado rodar como director? ¿Será posible? Sí, hombre, ¿Para cuándo será eso? No sé, a mí la naturaleza, aparte de lo que tienen las cuencas, pues tienen una naturaleza increíble alrededor, ¿no? Que a mí también me gusta mucho la naturaleza, creo que en las pelis hasta ahora está en ello, y también los espacios vacíos o deteriorados también tienen algo muy cinematográfico, ¿no? Creo que las localizaciones no tienen que ser, o sí pueden ser preciosistas, pero lo que tienen es que ser un poco precisas, ¿no? Con la historia que quieres contar un poco. Y sí que, bueno, primero no fue el primero, bueno, un cortometraje que sí tiene mucho que ver con la cuenca del caudal, el de Jorge Rivero en Ñure. Ahí estuve de ayudante de dirección, ese que luego estuvo nominado a los Goya, ese corto. Y la primera peli en la que trabajé fue La Torre de Suso, que también tiene mucho que ver con la minería, ¿no? También en el equipo de dirección. O sea, bueno, sí que tengo ahí un poco también de vínculo con ella. Y además no vives lejos, ¿no? En Oreña. No, sí, a 15 minutos. Sí. Lo tienes aquí al lado, aunque solamente sea para localizar el posible guión, ¿no? En el que estás trabajando. Y luego la parte que decir, mi abuelo también fue minero, aunque en Pumarabule, pero también la familia me toca algo también, ¿no? De esta parte.
Claro, eso es interesante, ¿no? Cómo habéis vivido siempre eso que se ha transmitido de generación a generación de esta parte. Vamos con ello entonces. Sí, sí. ¿Qué os han transmitido vuestras familias? Y todo lo que os ha llegado precisamente por tener... Yo creo que no, al menos los paisanos de antes que yo conocía a mi padre y demás, no hablaban mucho de la mina. Y esto, hablando con mineros, me parece que se repite mucho, ¿no? Tenían una relación de amor y odio, yo creo, ¿no? Orgullo de pertenencia y demás, pero en casa no contaban nada. Igual por no asustar, ¿no? Porque las condiciones Sí, de antes por no eran... poner el miedo en una cena en familia, ¿no? Sí, claro, O una las comida, condiciones claro. antes eran difíciles y demás, o sea, había accidentes muy frecuentemente. Yo sí recuerdo... Yo mi puedo padre- corroborar eso. Yo soy nieto por partida doble, hijo, sobrino, hermano de mineros, y yo no, en casa no. Bueno, hay que tirar de la lengua para que te cuenten algo, ¿no? No es una cosa que se tiende Igual a tienen hablar. un pacto hecho, ¿no? Dentro de todo lo que No, o no sé. lo tuvieron. Luego cuando les preguntas en el proceso previo, estuve entrevistándome con muchos mineros, sí que te cuentan todo de forma arrolladora, ¿no? Pero los recuerdos, mira que a Roberto también le pasa y lo que yo conozco es así, en casa había como, esto es una parte y lo otro es otra, ¿no? Bueno, pues hablábamos esto de que es sencillo encontrar escenarios diversos en las cuencas, lo llevamos diciendo todo esto, pero hay profesionales, cada vez se prepara más, hombres, mujeres, chicos, chicas, que atienden pues, a esos estudios, a esa formación. Contadme un poco para hacerlo casi en número, evidentemente según la producción, pero ¿cuántos profesionales se necesitan en el área en el que trabajáis cada uno de vosotros o cuando ya se pone en marcha un rodaje? Depende de la dimensión Claro, de del la dimensión de rodaje, la claro. producción, me imagino, claro. Pero bueno, yo, en mi caso te puedo decir, yo creo que alrededor, contando actores y todo, alrededor de 50. Claro, porque los títulos de crédito casi nunca los terminamos de leer, ¿eh? Entonces hay mucha vemos gente que hay alrededor. muchos títulos de crédito y decimos, pues qué de gente ha trabajado aquí. Hay mucha gente alrededor, después, antes, tal, ¿no? Pero sí, bueno, también se puede hacer una película, pues se hacen mayormente películas pequeñas en Asturias y con un equipo reducido se puede hacer y contar, si la película, la historia tiene esa dimensión, perfectamente, pero bueno. En los departamentos, por ejemplo, en el departamento de arte, que es en el que del que yo te puedo hablar, he trabajado mi primera película en el año 2000, Carne de Gallina, creo que éramos 6. Y en la última, en Tremor Beach, no sé, puede haber algún momento que hemos llegado a ser, no sé, 35. Marga está En por momentos ahí. puntuales. Por eso te digo que la escala, y de esos 35, de esos 30, de esos 20, de esos 15, pues quizás un tercio seamos locales y el resto viene de fuera. Eso también es interesante, ¿no? Por proporcionar a la comunidad autónoma donde se graba, en este caso en Asturias, donde se puede rodar, pues también más empleo. Me gustaría preguntaros, ¿qué sonido resulta inspirador de todo lo que proporciona Asturias? Ya sé que quizá la cámara son más las imágenes que antes has descrito, Eva, pero quizá hay algo que también es echar la vista y decir, guau, aquí hay algo. No lo sé, yo creo que la cercanía con la naturaleza, o sea, a mí lo que siempre me impresiona es que las ciudades, está todo muy cerca del monte, o sea, del monte, de la playa y o sea, como que se mezclan. Y creo que esos sonidos se mezclan entre sí también, o sea, que es en otras comunidades es más difícil el tener tan cerca los pajarinos cantando y ¿no? O sea, al final está esa cercanía de la naturaleza y la ciudad y la industria, creo que es muy interesante. Por traerlo a Sí, no, Luis. Sí. Por traerlo al asunto de la mina, el compositor que hizo la banda sonora de Enterrados me dijo ya de mano que se iba a plantear todo alrededor del concepto de que la mina en realidad es como un órgano gigante, ¿no? Con corrientes de aire y tubos que suben y bajan, y efectivamente hay un rumor y una vibración y un sonido ahí, ¿no? que
que te acompaña cuando estás ahí abajo, más arriba, ¿no? Y a raíz de ese concepto se construyó toda la banda sonora. Entonces, bueno, pues en este caso... Eso ya tiene atmósfera en sí mismo, ¿no? El sonido del viento pasando por los tubos de la mina también... Ya solo nos queda ponerle el olor en las películas, ¿no? Sí. Todavía más. Samu, para ti, ¿qué sonido es inspirador también a la hora de transcribirlo al ordenador, al papel? Sí, que es algo de lo que suelen coger normalmente los guiones, que son audiovisuales y normalmente el sonido no está descrito, ¿no? Me parece una parte fundamental, ya desde el guión. Y aquí, bueno, evidentemente los bosques, los ríos, el mar, hay unos sonidos que son increíbles, ¿no? También cuando componemos la banda sonora, depende de la película, ¿no? Pero a veces sí que está bien que esos elementos, si en caso, por ejemplo, de rodar en la naturaleza, como pasa ahora con Los últimos pastores o pasó como con Bajo la piel del lobo, intentamos integrar los elementos, ¿no? Del viento, del agua, no sé, los sonidos de la naturaleza, ¿no? Que estén también en la banda sonora. Que la banda sonora no es la música simplemente, es todo. Claro, es la ambientación, el poder introducir al espectador dentro de lo que está ocurriendo, ¿no? Estamos hablando también de todo lo que hay que aportar a toda la industria audiovisual. Desde vuestro punto de vista, ya lo estáis relatando, ¿no? ¿Qué puede aportar? Quizá que no se haya dicho, durante toda la mañana estamos haciendo las cuencas mineras a producciones, no solamente locales, hablamos ya de las miras nacionales, internacionales. Roberto. Hombre, yo creo que la aspiración sería que aquí hubiera una industria, es decir, que hubiera un colectivo de profesionales que la mayor parte del año trabajaran aquí, ¿no? Eso que hay en Galicia, que hay en Andalucía, que hay en Sevilla, pero que también pues, se puede predicar del País Vasco, de Cataluña, por supuesto de Madrid, y que a nivel más estable, yo sospecho que se basa en el hecho de que hay una televisión autonómica o unas televisiones autonómicas que hacen ficción. Como eso aquí no pasa, por ejemplo, eso ha hecho que aquí hay una serie de profesionales que volamos, estamos ahí pivotando, pero no hay una verdadera industria, de tal manera que cuando aquí llega una producción pueda usar el 70, el 80% de los profesionales locales. Hay mucho profesional muy bueno que se ha formado muy bien, que ocupa puestos importantes, pero que no puede trabajar aquí todo el año, ni mucho menos. Eva. A ver, yo las dos últimas pelis que he hecho las he hecho en Sevilla. Y en Sevilla yo creo que los sevillanos han hecho algo que está muy bien, que es apoyados por una televisión autonómica fuerte, con apoyos y subvenciones del gobierno y de su comunidad autónoma. De la Junta de Andalucía, claro. Han creado una industria que bebe de sus guiones y de sus historias. O sea, los sevillanos escriben sobre Sevilla, sobre cosas que pasan en Sevilla o cosas que cogen de fuera, como Amodeo, que está rodando ahora unos cuentos de una escritora americana, pero digamos que los coge y los adapta a su tierra. Y eso ha creado una serie, ha afincado a los técnicos allí. Es decir, técnicos como yo, que tenemos que trabajar fuera, si tuviéramos este tipo de industria aquí, podríamos hacerlo. Y es que aquí podemos hacer desde pues todo el noir que están haciendo en el norte de Europa, historias nuestras. Podemos hacer un The Last of Us. O sea, tenemos los escenarios para hacerlo. Podemos hacer películas, comedias en natural, ¿no? En playas, tenemos naturaleza, montes. Cuevas. Podemos recrear, yo siempre me acuerdo, rodando en Suiza, decíamos, coño, menos los planos generales de la cordillera, pero es que luego, a la hora de irte a los planos medios a tal, o sea, yo puedo rodar en Asturias tranquilamente. Entonces, yo creo que es simplemente crear ese entorno, como el compañero decía, en el que los técnicos se puedan afincar aquí y puedan, desde la creación, desde los guiones basados aquí, crear una industria que yo creo que dinamiza
y es potencialmente creadora de muchos puestos de trabajo. Pues poco más que añadir a lo que dicen, es que es así, ¿no? Tenemos el escenario variado de los mejores posiblemente en España. Es absurdo comparar, pero no sé, subes en la cordillera y toda la meseta, digamos que es muy monótono. Aquí hay montañas, ciudades, pueblos, villas, costa, hay mucha variedad, cuevas también, hay de todo. Sí, es que eso patrimonio es muy industrial, llamativo, ¿no? Jerónimo Grande siempre decía, cuando venía la gente de fuera, que Asturias lo ves en el mapa, que parece muy pequeñino, pero que luego estiraslo y haces una finca cojonuda. Lo decía Jerónimo Grande, lo decía, Sí, claro. Sí. Bueno, pues eso, ¿no? Si lo estiras, da para mucho. Entonces, eso está y es una singularidad, no es normal que haya tal concentración de escenarios diferentes y tan bellos y la luz y todo. Y lo que nos falta es la industria, claro, es lo que hay que empezar a pelear un poco. En torno a una mínima industria, en torno a una mínima producción, claro, no solo documental o no solo de programas pequeños de televisión, sino que haya ficción, que es lo que permite ficción, que sea más... publicidad, ¿no? También, por supuesto, que también es un buen plato. No hemos hablado de la publicidad, pero en Asturias y en la cuenca se rueda también spot. Y ejemplos hay bastantes, ¿no? Galicia, solo hay que mirar lo que hacen los gallegos, podríamos trasladarlo aquí, ya está resuelto todo, ¿no? Es que es lo que iba a decir. País Vasco, además. Sí, tenemos que hacer una mirada para copiar lo que nos vaya bien y lo que esté apoyado también presupuestariamente. En torno a esa mínima actividad surgen productoras que, como termina pasando en Galicia, el ejemplo lo tenemos con Vaca Films, termina haciendo películas para el mundo y series de televisión para el mundo. Bueno, un ejemplo lo tenéis en Infiesto, una peli pequeñina, ¿no? Que se rueda aquí en entorno de Mieres hace un par de años y que debió ser el mayor éxito de Netflix de producción española durante los primeros 2 meses de visionado, que estuvo en los 5 primeros puestos, no solamente en España, sino en toda Europa y en América. Samu, ¿algo más que aportar? ¿Está más o menos bien perfilado, bien dicho todo? El principal problema sigue siendo político, yo creo, no ver como una industria el cine. Siempre que cambian los gobiernos, pues se mete en cultura con turismo, cultura con no sé qué, pero el cine como industria no se vio en ningún momento. Creo que es el grave error, ¿no? Y un poco resumen lo que decía antes Marga, ¿no? Que son la formación, una parte fundamental. Aquí tenemos el CISLAN y sí que sale gente ahí de producción. De hecho, el productor de la peli que vamos a estrenar ahora es un chaval que salió de estudiar del CISLAN, montó una productora y fue el primer productor que tuvimos. Una segunda parte, creo que evidentemente también lo que decía antes Marga, de los platós, tener unos platós, porque tenemos 2, pero normalmente luego siempre marchan afuera, o porque las condiciones no se dan, o a nivel económico o demás. No se llega, ¿no? Sí, y sale a veces más barato que vayan a grabar fuera, porque a la gente que viene, es la pesquería que se muerde la cola, es de fuera, entonces no les pagas dietas y duermen en su casa, con lo cual es un poco la pesquería que se muerde la cola. Y luego la otra parte que parece fundamental es la de las historias. No hay una formación en las escuelas de aquí, por ejemplo, de guión, que sirva para contar historias que salen de aquí, que eso siempre va a dar pie a que... Bueno, ahí está luego el turismo, ¿no? En estas cosas también, que vas a dar a conocer fuera historias que son de aquí, que ahora mismo pueden ser universales también, ¿no? Sí, yo me imagino que ya no solamente del pasado, sino también todas esas historias que se pueden imaginar que ocurren aquí, habiendo una producción y habiendo un respaldo para todos los profesionales, os será un poco más fácil también apostar por algo, imagino. No sé, yo creo que ahí, o sea, estamos en la cuenca minera y aquí hay historias que cuentan una revolución, cuentan una creación de España, de Europa, y que nos han contado. Y si no se han contado, porque no hay apoyo para que haya gente escribiendo esos guiones. Porque yo traía un cómic que se llama La balada del norte, que tiene 4 tomos, que es impresionante, y que lo cuenta y que tú te lo lees y es un peliculón. Vamos, es un peliculón, no, es una serie de Netflix y que además, estando donde estamos, pues utilizaría todo este patrimonio industrial, minero, podría utilizar todo ese patrimonio para ser rodado y que además habla, bueno, y hay una parte de las mujeres con el carbón y hay súper interesante, pero pues hay que escribirlo y hay que rodarlo y hay que apoyar yo creo que apoyar esos
esas historias, apoyar que esas historias se cuenten desde aquí, desde lo pequeño. Y sí, hablabais de esa tradición oral también, que en Asturias, en las cocinas de las casas, las abuelas, las madres siempre han contado. Incluso seguro que ellas han hablado mucho más de la minería y de lo que sucede en las comarcas mineras que los propios mineros, ¿no? Sería rescatar, poner ahí la cámara a grabar y... Bueno, salen algunas pequeñas versiones, algunos pequeños documentales o reportajes de toda esta tradición interesante, ¿no? Los vascos o las vascas lo están contando muy bien, las gallegas, tenemos, o sea, Ocorno acaba de ser premio, ¿no?, en Donosti. O sea, quiero decir, las posibilidades están ahí. El cine mueve mucha gente. Hay equipos pequeños, pero de repente hay equipos súper grandes que llegan, se instalan 3 meses en una ciudad o en un pueblo, consumen, gastan las dietas, se traen a las familias para que pasen el fin de semana, pero además, cuando se van, no solo se van con imágenes que cuentan cómo oye todo esto, sino que además vuelven y dicen, es que es la hostia, es que tenéis que volver, es que vuelven amigos, no solamente profesionales que han estado trabajando. Entonces, ¿no? O sea, yo creo que es caballo ganador. O sea, cuando se hablaba de la reconversión de las cuencas y de nuestra industria, creo que es, vamos, caballo ganador el tirar por ahí, el reconvertir esto, o sea, reconvertir nuestra provincia en un gran plató. La verdad es que, como historiador también, y hablando al hilo de lo que decís, a mí me resulta imposible de creer que todavía no se haya contado 2 cosas en Asturias, que es, en primer lugar, la Revolución del 34, que si hubiera triunfado en Cataluña o en el País Vasco, pues precisamente fracasa porque no triunfa allí, ¿no? Solo triunfa aquí. Sería increíble, porque es una historia, y también la Reconquista, o sea, aunque sea como mito, que no tenga su propia peli, su propia saga, su propio Juego de Tronos. Que pongamos a Pelayo una cara de actor. Sí, claro. Pues el cine se nutre también de eso, ¿no? Por supuesto. De mitos. Es una buena muestra, o bueno, explica un poquitín lo que estamos diciendo aquí. Tenemos un lastre a nivel de como creación de industria, pero también a nivel de crear. Sergio, en ese sentido, yo creo que tiene mucho mérito, ¿no? Que está escribe cosas directamente para que se rueden aquí, porque tiene esa pulsión loable, por otra parte. Sí, lo comentaba Marga, ¿no? Cuando Claro. en Pravia todo lo que pudieron hacer, consiguieron que el ferretero vendiera más que en toda su vida, no sé... A mí me parece increíble su presupuesto. que hayamos conseguido en Marrowboom, ¿no?, hacer el noreste de Estados Unidos, Maine, en Asturias, en Pravia, que hayamos conseguido que Oviedo tenga playa, ¿no?, que cojamos la fábrica de armas de La Vega, la convertamos en ese poblado maravilloso, ¿no?, que cualquiera que le dices que eso está rodado aquí, queda a cuadros, queda patidifuso, ¿no? Y es bueno, yo creo que demuestra, ¿no?, esa película. Ya nos parece maravilloso reconocer alguno de los espacios, no solamente de Asturias, sino a nivel nacional, en algunas películas internacionales, cuando dices, mira, ha salido tal cosa, cada uno se motiva, pues a lo mejor desde su tierra o desde lo que le gusta, evitando ya los grandes núcleos, ¿no?, sino esos detalles que tú te reconoces también. Evidentemente Asturias lo tiene todo, lo estáis diciendo, la población, el paisanaje, todo. Desde vuestros objetivos, cada uno en vuestras profesiones, ¿hacia dónde vais a tirar o dónde estáis ahora mismo? Venga, Roberto, ya que estás ahí pensando, A ver, esto lo yo digo, esto no. Yo soy una rara avis porque desde que decidimos, bueno, yo tengo una consultoría en temas de gestión y cultura, tenemos, ¿no? Tengo la suerte de tener de socia a mi mujer y entonces eso, desde que decidimos también tener niños, eso me autoobligué a que solo trabajo aquí, con lo cual solo hago una cosa normalmente al año. Muchas de las cosas, por ejemplo, gracias, por ejemplo, a la productora de Marga. Y por eso decir, tengo una actividad alternativa que me permite vivir aquí. Quizás en el futuro inmediato pues me vuelva como en los años 2000 a trabajar fuera, ¿no? Pero yo, en principio, aspiro a seguir dedicándome a esto y a seguir dedicándome a esto aquí. Y en eso es en lo que estamos. Y además el reconocer profesionales que ya están aquí, ¿no? Eva. Yo acabo de terminar el etalonaje de mi última película, que es la primera película como directora de Paz Vega, y que he rodado en Sevilla, porque, insisto, los sevillanos lo tienen claro. Tenemos que aprender. Y, bueno, con cosines para el año que viene, pero, por desgracia, siempre fuera de aquí. Luis.
Yo voy a intentar repetir en Asturias, así es que... Pero no vas a llamar a la actriz que has nombrado antes, ¿no? No. Es una historia para rodar un poco al estilo de Samu, ¿no? En Somiedo, en Valle del Lago, en el Lago del Valle, la montaña. Bueno, la historia de una pareja que desarrolla, digamos, todo el ciclo del amor, del enamoramiento, hasta la destrucción final en 24 horas, ¿no? En ese día de vacaciones en la naturaleza idílica. Y se titula Odio, Amor. Y estamos en ello, ¿no? Ya sugiere bastante, ¿eh? Sí. También hay otro proyecto que lleva tiempo rodando por ahí que está costando más sacar, que es una especie de El corazón de las tinieblas puesto en la actualidad, para rodar de momento en la selva de Colombia, pero bueno, esto estamos Nos pilla un poco lejos de momento. Estamos buscando perres, así que a ver qué pasa. Pero Les bueno, perres, también famosas. estamos buscando para el de Somiedo, o sea que hay, pero creo que idealmente espero que rodemos en septiembre del año que viene. Aunque me acaba de decir Roberto que en septiembre pasó más frío que en su vida ahí en Valle del Lago. O sea Bueno, que nunca se sabe y ahora sé, tenemos no sé. pleno verano, ¿no? Ya. Ahora cuando salgamos un poco fuera vamos a sorprendernos porque aquí parece que se mantiene... Estamos hablando de un rodaje en el que murió una persona de frío. En septiembre, en Somiedo. No era un miembro del rodaje, sino un turista que subió por ahí, de la que tremendo. nosotros bajamos y se turista en apareció muerto al día Alpargates, siguiente. Claro, ya. Tampoco estaba nada equipado, claro. Samu, ¿y tú? Pues vamos a estrenar ahora Los últimos pastores, ahora en invierno, en otoño, y escritura, desarrollando una serie y un largo de una película que sí que está ubicada aquí en Asturias. De hecho, concebimos el guión con una ayuda para rodar en el occidente de Asturias. Y ahora con clases, dando clases, tema de formación que también creo que es importante, ¿no? Desde la asociación también. Desde luego también ya se ha nombrado, ¿no? A lo largo de la mañana el hecho de poder tener pues, esos conocimientos y bueno, pues que la gente joven tenga opciones. Y la no tan joven también, ¿eh? Eso desde luego. Os quiero dar las gracias a los cuatro de parte de la misma feria. Un placer teneros, conoceros y poner cara a vuestro trabajo también, porque cuando se está detrás, a veces sí, la firma, lo que decimos, los créditos, pero tiene que llegar siempre. Un placer, ha sido un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y así pues llegamos al final de esta jornada. Mañana es la clausura de la feria, a la que por supuesto están invitados, y les adelanto un poco el programa. Nos acompañarán representantes del Gobierno del Principado de Asturias, el presidente de UNOSA, el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, otras autoridades también, y unos valientes, intrépidos invitados que están dispuestos a vivir esa experiencia única y emocionante que es la del descenso a la mina. Estará con nosotros Tamara Gorro, ella es contertulia de programas de televisión, Joaquín Pajarón, que es monologuista, el locutor de radio Manolo HH, y la música, tan importante también, ya lo estamos nombrando, será y estará en las gaitas de los gaiteros del carbón. Muchísimas gracias. Hasta mañana.